política. Son 4 Titanic que no creemos que se pueden hundir. Pues bien, hace poco, hace 3 meses, el premier italiano, no Berlusconi, el primer ministro italiano, el de Economía, salió a decir: la economía del mundo en este momento es un Titanic. Lo reconocieron. Ahora bien, ¿qué hizo la gente en el Titanic cuando el Titanic se empezó a hundir? Lo mismo que está haciendo la humanidad ahora: aferrarse a la barandilla. Claro. Esa es la solución. Ahí está el idiota en cada uno de nosotros. Ahí está él. Me aferro a la economía y la economía me va a resolver esto. Me aferro a la misma ciencia que llevó a la humanidad al estado calamitoso en el que estamos. Mientras nos venden cada vez más remedios, más campañas de salud, más campañas de vacunación, tenemos la humanidad más enferma de la historia del planeta, dicho por la Organización Mundial de la Salud, no por mí. La Organización Mundial de la Salud nos cuenta cada rato cómo estamos cada vez más enfermos. Tenemos más obesos que nunca, más diabéticos que nunca, tenemos más Alzheimer que nunca, tenemos enfermedades degenerativas desde la adolescencia, pero nos venden cada vez más presupuestos en nombre de la ciencia. Tenemos una humanidad que por primera vez en la historia del planeta puede destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque la querida ciencia nos ha enseñado a buscar la energía en lo radioactivo, a buscar la energía en la energía atómica, o sea, destrozar en nombre de la ciencia. Talamos bosques enteros cada 4 minutos en nombre de la ciencia, y no contentos con esto, mandamos chatarra al espacio. Esto es nuestro querido paradigma científico. 3 siglos hace nada más que tenemos ciencia. 4 si somos muy optimistas en el cálculo. Ok, en 3 siglos y medio, pongámosle, hemos destrozado el planeta como nunca antes había ocurrido en 12.000 años. Tú le das a una cultura iniciática, por ejemplo, le das a los indios cojís en África, como ocurrió, 250 años de dominio sobre un lugar, y les entregaron un desierto y nos devolvieron un jardín. Le das en la península de Yucatán, lo mismo. A los mayas les dieron un desierto, devolvieron un jardín. Los incas, durante 5 siglos, jamás les falló una cosecha. Nosotros no sabemos qué hacer con las inundaciones, no sabemos qué hacer con las sequías, que la capa de ozono, que el agujero. No podemos seguir creyendo que aferrándonos a este paradigma van a venir soluciones, porque este paradigma lo que hace es empeorar cada vez todo. Pero esto no quiere decir que no hay que usar la ciencia, no hay que usar la economía. ¿Qué quiere decir? Que si la ciencia te dice, no es realidad lo que tú quieres, date el modelo posible de seguir otro paradigma, y para eso están los 11 pasos de la magia. Si la ciencia me puede resolver mi problema, bárbaro que me lo resuelva. Si yo tengo una enfermedad y la ciencia me la puede curar, tonto sería no aprovecharla. Pero si viene el médico y me dice, tu enfermedad es incurable, ¡cha! Me encajó el sellito en la frente y se acabó. Mi enfermedad no es incurable para ti, porque eres médico y sigues un paradigma, el de la ciencia. Hay otras medicinas que tal vez lo pueden curar. ¿Qué significa esto? Renunciar a que la ciencia sea un paradigma, a que la religión, la economía y la política y la ciencia nos digan qué es realidad y qué no. No es realidad que con una economía que se deprime en el mundo, tú puedas crecer en tu economía. ¿Cómo que no? Yo ando por el mundo, se editan mis libros, no hago campañas masivas de publicidad, no sigo los paradigmas imperantes, y yo crezco todos los años, y la gente que sigue este paradigma crece todos los años en una economía absolutamente depresiva y deprimida como está. Ahora bien, y acá entra la otra parte del tema. Para que sea posible, por lo que va a ocurrir desde el 22 de diciembre del 2012, que todavía no dijimos qué es, si no decimos... para claro, es importante. Pero claro. Para que sea posible que la humanidad tenga chances de ingresar en ese estrato distinto llamado Nueva Era, del que después, si quieres, podemos redondear ubicando de qué se trata. Para que sea posible que la humanidad ingrese en ese 22 de diciembre del 2012 y cada minuto que pase esté mejor y no peor, hoy es la clave. Hoy, y desde hoy hasta el 2016, son 4 años de gracia que se llaman, en un tiempo del no tiempo lo llaman los mayas. ¿Por qué? Porque se necesita alcanzar un número muy concreto, muy determinado y muy trabajado de humanos que le puedan, y acá me comprometo, le podamos mostrar al resto de la humanidad que generamos realidad propia. Ese número es el que estudió en la Universidad de Harvard Halperin, que es raíz cuadrada del 1% del total. Ahí tienes la masa crítica de la que me preguntabas antes. En un fenómeno masivo, la masa va a seguir
lo que ocurra con la raíz cuadrada del 1%. Yo doy siempre un ejemplo en esto que me parece muy gráfico. A ver, estamos en un estadio de fútbol, todas las gradas están repletas y se empiezan a resquebrajar las paredes. Entonces, ¿de qué depende que la gente salga en caos o que salga ordenadamente? De lo que haga la primera raíz cuadrada del 1%. Cuando del total de espectadores, la raíz cuadrada del 1% empezó a salir en caos, todos los demás entran en caos. Si la primera raíz cuadrada del 1% del total sale ordenados, todos los demás salen ordenados. Pues bien, raíz cuadrada del 1% de la humanidad. De eso estamos hablando. ¿Cuántos somos en la humanidad? 7.000 millones, en cálculos obviamente redondos. Bueno, 7 por 10 a la novena es eso. 1%, 70 millones, o sea, 7 por 10 a la séptima. Raíz cuadrada de 7 millones, 8.600 y pico. Ese es el número que se necesita, bien concreto. 8.600 y pico de personas, 8.700 personas que le podamos mostrar a la humanidad que siguiendo otro paradigma, que precisamente no es la ciencia, no es la religión, no la política, ni la economía, ¿cuál es entonces el paradigma distinto, el de la magia? Generamos realidad propia. El número necesario es menos de 9.000 personas. No llegamos pero ni a palo, no llegamos pero ni de cerca. No hay 9.000 personas que le podamos mostrar en este momento al resto de la humanidad, miren, se puede generar realidad propia. No dependan de lo que dicen los economistas, no dependan de lo que dice la ciencia, ni de la religión, ni de la política. No dependan de eso, generen realidad propia, aprendan a hacerlo. No hay 9.000, no llegamos. Por eso, vuelvo a tu primer pregunta, ¿la humanidad está preparada? Rotundamente no. Estamos lejísimos de que 9.000 personas le puedan o le podamos demostrar al mundo que se puede generar una realidad propia. Y sobre todo en Occidente. Claro, pero para el caso ya a esta altura no hay división en esto. Ahora bien, ¿por qué es tan central el concepto de realidad? ¿Por qué está en el centro, como bien tú preguntabas al principio? Por eso que va a suceder, y acá entiendo que está el redondeo más importante del tema, como para que todos adquieran una lógica, que cada ficha del rompecabezas que fuimos poniendo en juego, ahora veamos la imagen general que forma. ¿Por qué es tan importante enseñar la convicción, demostrar que se puede generar una realidad propia? Porque desde el 22 de diciembre del 2012, a las 11:11 en cada mañana, va a empezar a ocurrir un fenómeno, en principio atmosférico, pero que no es solo atmosférico, directamente relacionado con la generación de la realidad. Y el tema es el siguiente. Los mayas son los que de esto han hablado con más precisión, pero todas las culturas en sus mapas de los que te hablaba antes y en sus manuales no han hablado de otra cosa que de esto. ¿De qué? De que la humanidad, así como cada 24 horas atravesó un periodo de oscuridad y un periodo de luz, porque girando alrededor del Sol encontramos sombra y encontramos luz, todo el sistema planetario, inclusive el Sol, cada 24, no horas, sino cada 24.000 años, gira alrededor de otro Sol. El número exacto no es 24.000, es 25.625. Cada 25.625 años, todo nuestro sistema planetario gira alrededor de un Sol que está en el centro de la galaxia, al que los mayas llamaron Hunabku, al que nosotros conocemos como las Pléyades, y cuya estrella central, Alcione, es la que está en todas las mitologías de todas las culturas. Osiris es Alcione, Hunabku es Alcione. En las distintas culturas se está nombrado de maneras diferentes, pero siempre se está hablando de lo mismo. Ahora bien, ¿por qué importa tanto esto? Los mayas dicen, nuestro Sol, al que los mayas llaman Kinich Ahau, bueno, no importa los nombres ahora, pero nuestro Sol recibe información de ese Sol del centro de la galaxia. Y desde el 22 de diciembre del 2012, en todas las culturas hacen las transposiciones de cuentas y es alucinante ver cómo, siempre da la misma fecha y la misma hora, a las 11:11 de cada pueblo salimos de un cono de sombra en el que estamos desde hace 12.800 años los humanos, como decir, lo que llaman los mayas la noche galáctica, y empieza un amanecer galáctico. Por primera vez en 12.000 años y casi 13.000 años, vamos a empezar a recibir luz directa de ese centro de la galaxia otra vez. Bien, ¿por qué nos importa esto?
porque lo que viene de esos rayos cósmicos solares del centro de la galaxia se llama primer estado de la materia, plasma. ¿Y qué es el plasma? El primer estado de la materia. ¿Qué es el plasma? El cero. Antes del 1, del 2 y del 3 está el plasma. Antes del sólido, del líquido y del gaseoso está el plasma. ¿Y esto qué significa? Si tú aprendes a conectar con el plasma, ese plasma que en algunas culturas llamaron ki, ese plasma que en algunas culturas llamaron causal, ese plasma que en algunas culturas llamaron energía y que había que ir a buscarlo a las cimas de las montañas, a experiencias chamánicas especiales, nos va a empezar a invadir a lo loco.